Buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. Quería comentarles que en Flippity Flop hemos realizado una nueva emisión, una actualización de lo que viene siendo la exposición del proyecto NASA Blue Beam, y que justamente ya teníamos en el canal de NUR para Todos Digital subido las dos primeras partes de este documento, donde nos focalizamos más que nada en analizar el contexto sociocultural actual, la propaganda mediante la cual se está instaurando lo que podría llegar a ser una agenda alienígena. De hecho, seguramente en estas 2 o 3 semanas habrán visto cómo en la televisión, y me he encontrado tanto en la televisión de habla hispana como en la norteamericana, especialmente en la norteamericana, noticias una tras de otra de desclasificación de documentos ovnis por parte de la Armada Militar Norteamericana, en este caso la Fuerza Aérea. También acá en algunos canales de Argentina empezaron a aparecer este tipo de análisis, ¿no?, replicando las noticias justamente norteamericanas. Se empieza a ver que hay algo que se viene, no sé si en los próximos 3 años, 5, 10 o 20, pero la agenda no está deteniéndose ni desviándose, sino por todo lo contrario, pareciera ser que realmente están llevando a cabo algo por el estilo de lo que figura en el proyecto Blue Beam. Entonces, lo que hicimos en esta ocasión fue continuar punto por punto con el análisis de lo que figura en el documento desclasificado de la ONU, y fuimos viendo si contamos hoy en día con una tecnología propicia como para desarrollarse en las formas, ¿sí?, que se describen en el documento. Bueno, véanlo por ustedes mismos, y seguramente esto también esté subido en 2 capítulos más, y quedarán otros 2 capítulos para finalizar por completo lo que fue nuestra investigación, por lo menos, que no van a encontrar con tanto detalle en otro tipo de análisis, porque por lo general siempre que se habla de la NASA Blue Beam Project se le quita la palabra NASA por delante, no entiendo por qué, o tal vez sí. Y por otro lado se lo asocia simplemente a una proyección en el cielo, como si fuese un espectáculo televisivo pero proyectado en el cielo, cuando en realidad es mucho más profundo que eso. Como digo, los invito a que vean estos 2 nuevos capítulos y nos vemos en el próximo video programa. Muchísimas gracias y hasta luego. No hay mayor Blue Beam que alguien que camina en este momento y piensa que la tierra abajo de sus pies está girando y que el horizonte se curva, realmente. Para mí eso es supremo. Si te pudieron hacer creer eso, negar tus sentidos, confirmar el movimiento de la luna con tus ojos, pero negar el movimiento del sol con tus ojos. Imagínate lo que pueden hacer. Pronto sí. Hacemos en 1 o 2 semanitas, volvemos, así Sí, dejamos que la genial. gente, que los seres incorporen esto y hacemos la Sí. segunda parte. Bueno, buenas noches, Iru y David Barea. Iru Landucci ya estuvo hace 2 o 3 semanas hablando de del Blue Beam, que ha dado muchísimo más de sí porque, claro, una especie de Previously On era ¿qué pasa con el Blue Beam? ¿Cuándo lo van a sacar? Y la respuesta de Iru, para los que no hayan visto la primera parte, más o menos apunta a que ya estamos en ello, ya llevan años. El Blue Beam no es solo Blue Beam, es NASA Blue Beam, y eso de NASA es clave. Y bueno, es tirar del hilo y sale todo, sale cómo han ido metiendo la idea del extraterrestre, que bueno, quien lo quiera ver, vamos a poner luego el link debajo, lo ha subido también Iru en NUR para Todos y está también en Flippity Flop, así que se puede ver en todas partes. Y hoy vamos a seguir. Hoy está David Barea, que no conocíamos todavía personalmente, pero que es un honor porque, bueno, los hermanos Barea están haciendo un trabajo de investigación impresionante, que seguimos y que están aportando muchísimo y además documentándolo. Para estos que llamen conspiranoicos, no sé, me parece que deberían ponerse a rebatir argumento por argumento a ver cómo lo logran. Así que nada, un placer. Os presento a Nieves Llanos, que es cantante y artista,
Yo soy Lara Hernández, publicista y creadora de Flippity Flop. Y nada, vamos con Iru Landucci de NUR para Todos, investigador, lo voy a decir, Iru, investigador privado, investigador independiente. Ah, no, claro, privado, no, porque me hace acordar a detective privado, siempre me Ya, causa pues. gracia cuando dicen eso. Bueno, buenas noches a todos, un placer estar nuevamente aquí para continuar con la segunda parte de la NASA Bluebeam Project, que es un tema, como vos bien dijiste, ¿no? O sea, tal vez lo que uno escucha por internet hoy en día es prácticamente todo se reduce a una proyección en el cielo para justificar una falsa invasión extraterrestre. Nosotros, que nos gusta hacer una investigación profunda, nos damos cuenta que en realidad es mucho más que eso y que de hecho pareciera ser como que dejan la expectativa, ¿no? Como que hasta que no suceda la invasión extraterrestre mediante un holograma en el cielo es que la NASA Bluebeam Project no sucede o no estaría Ajá. sucediendo. Y te mantienen mirando para acá mientras que te están colando todo por este lado, ¿no? Y ahí empieza a tirar un poquito del hilo uno y se empieza a encontrar con toda la fantasía del espacio exterior, que es, como diríamos, el núcleo duro de poder insertarte en la cabeza la idea de una proyección extraterrestre, y es ahí donde comienza todo, es en tu mente la proyección, más allá de la tecnología que se puede aplicar para, de alguna manera, solidificar esa agenda, ¿no? Así que gracias por darnos el espacio para poder desarrollar este tema. Esta vez lo invité a David en el primer capítulo, que vimos toda una cuestión mucho más sociocultural. Lo habíamos invitado a Rafael Currao, Sí. sociólogo de aquí de la ciudad de La Plata, y para esta segunda parte, que tiene más que ver con cuestiones de tecnología y del espacio exterior en sí, bueno, me tomé el atrevimiento de invitarlo a David. Pues encantados. ¿Qué tal, ¿Vas a chico? Bueno, compartir? ay, perdona. Bueno, No, era perdón. para saludar Sí, simplemente, que sí. un No, placer estar. saluda, David, perdona, que te he cortado. Bueno, Lara, Nieves, un placer, Iru, y todos los que están escuchando, estar por aquí, que también sumarnos a vuestro canal de alguna manera a divulgar, que también buena faena estáis haciendo últimamente, yo al menos desde que os conozco, que tampoco, no sé desde cuándo estáis, pero lo que os he visto también de varios temas y implicados también en difundir y en divulgar para una mayor conciencia de todos, ¿no? Así que qué bueno que hoy estar aquí también junto con Iru a profundizar sobre este tema que es importantísimo. Como decía Iru hace un momento, es todos por la mente, ¿no? Estamos en una guerra, una batalla auténtica por nuestra mente. Hoy más que nunca se puede ver, pero si bien todo esto ya viene desde hace muchos años atrás con un adoctrinamiento, con un condicionamiento explícito además en cuanto a este tema, pero que te lleva a tocar y a entender muchos otros que están totalmente relacionados, ¿no? Pero es como la idea de que la guerra es por la mente más que nunca y hoy en día se hace más que evidente. Tal cual, sí, sí, muy acertado. Iru, vas a compartir, ¿no? Mira, ya está esto aquí. Sí, estoy compartiendo Entonces, pantalla. bueno, pues le doy. ¿Empezamos? Acá manejas tú. Bueno, ahí estamos. NASA Bluebeam Project, estuvimos hablando la otra vez, como dijiste vos, como comentamos, desde su creador o su expositor, uniéndolo con todas cuestiones que tenía que ver con la parte más social, digamos. Y estos son los 4 ítems que vamos a desarrollar. Ya habíamos desarrollado la caída de todo conocimiento arqueológico, donde se nos venía a decir esta cuestión de que en realidad todo lo que se nos había interpretado de culturas antiguas y religiones antiguas, en realidad había estado equivocado y había sido una mala interpretación. En realidad todo estaba relacionado o ligado a la presencia de seres extraterrestres desde temprana edad, que fueron de alguna manera los constructores sociales, arquitectónicamente hablando también, a nivel imperio, a nivel infraestructura, etcétera, etcétera, de la humanidad. Eso, recuerden que todo esto fue presentado en el año 1981 y 30 años después o 25 años después nos encontramos con todo el tema de alienígenas ancestrales y todo este tipo de series televisivas hoy muy, muy, muy conocidas hoy en día, que siguen estando ahí en agenda, que todo el tiempo es porque los extraterrestres, etcétera, etcétera. También vale aclarar que no es que nosotros estamos negando la existencia de otra raza, porque al no poderlo evidenciar tampoco lo puedo negar. En el plano físico pareciera mucho más difícil que en el plano astral, de alguna manera, ¿no? En el plano astral estamos hablando ya de otro tipo de entidades, pero acá el tema es
que pareciera que hay una agenda, estamos detectando una agenda, y por lo tanto, al detectar una agenda, uno tiene la obligación de preguntarse, ¿no?, si hay gato encerrado detrás de tanta propaganda, o si efectivamente sí existe esta cuestión extraterrestre. Estoy acá buscando simplemente porque nosotros nos habíamos quedado, si no me equivoco, estaba buscando la carátula perdón, la tenía acá a mano y habíamos tocado el tema educativo, queríamos llegar aquí. Bueno, habíamos tocado, como dije, la primera parte y estoy buscando un segundito. Estas cosas suelen sucederme, sobre todo acá. Ahora sí. Lo que quedó por desarrollar era principalmente lo que se denomina en el proyecto el gigantesco show espacial. Acá es cuando se habla ya puntualmente en términos tecnológicos. Recordemos 1981. Se hablaba de hologramas 3D ópticos y sonidos. Proyecciones láser de múltiples imágenes holográficas en diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen diferente según su fe religiosa nacional predeterminada. Esta nueva imagen de Dios hablará en todos los idiomas, dependiendo, ¿no?, la localidad en donde esto va a suceder. Entonces, a ver, no es muy difícil de entender, ¿no? Las religiones principales, las 4 religiones principales, a su pueblo Dios les habla en su idioma. El hebreo, el latín / hoy en día español, castellano, a los musulmanes les habla en musulmán, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se adapta Es el políglota. idioma. Claro, es políglota, exactamente. Entonces se adapta a la región. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces nos cuesta entender que ya todo está sucediendo. Que el Blue Beam también, de alguna manera, cuando se habla de nuestros creadores arriba en los cielos, es una proyección Blue Beam en el sentido que acá solamente lo que están cambiando es la distancia y el Dios por el extraterrestre, pero exactamente funciona de la misma manera que funcionan hoy en día las historias religiosas. Entonces, la parte tecnológica, vamos a analizar, acá lo que se trata es de evidenciar si existe, si están nuestras posibilidades el hecho de utilizar láseres que proyecten imágenes o hologramas 3D ópticos y ese tipo de cosas. No vamos a decir que cualquiera de estas tecnologías que vamos a mostrar es exactamente la que se va a utilizar. ¿Por qué motivo? Porque las que nosotros vamos a mostrar son comerciales. Y por lo general el que entiende cómo funciona el sistema sabe que lo comercial es simplemente un escaso porcentaje de lo que tienen reservado, ya sea para sacarlo más adelante, para venderlo más caro, o simplemente para resguardo militar. Entonces, si esto es lo que se comercializa, deberíamos proyectar qué es lo que no se está comercializando porque le sirve más al sistema que a nosotros, ¿sí? Desde ese lado quiero que nos paremos. Yendo para atrás, muestro esto porque ya en su momento, cuando comienza en 1972, si bien ya venía desde un poquito más atrás, pero ya aquí empezábamos a ver lo que hoy en día puede determinarse que es la holografía 3D, ¿sí? O sea, no es algo nuevo el tema de la holografía. Esto siempre se fue desarrollando desde que el ser humano empezó a interactuar con la fotografía. Es muy interesante porque imaginémonos, en 1972 ya empezaban a trabajar en la captura de objetos físicos llevados a una holografía 3D a través de un procedimiento con láser, quemando una película, haciendo una serie de procedimientos específicos para que luego ese objeto, cuando uno tomara una filmina 2D, tuviera profundidad. O sea, vos al mover generás profundidad. Y es como un pequeño 3D, entre comillas, muy principiante, ¿no? Básico. O sea, muy básico, exactamente, porque le falta textura, le falta color, no tiene movimiento, pero este es el principio, ¿bien? Siempre te van a mostrar un objeto de la NASA, acá en el documental aparece el Apolo en 3D, ahí tenemos una primera holografía del Apolo que se ve más real que el propio Apolo, básicamente. Luego ya pasamos a modernidad, tecnología holográfica.
como se mencionaba en el documento. Acá sí ya empezamos a ver toda la potencialidad que nos trae las imágenes generadas por ordenador, más el hecho de simplemente filmar y hacerlo pasar por un ordenador, con todo lo que tiene que ver de efectos visuales y ese tipo de técnicas, ya directamente proyectado en 3D, ahí al aire libre. ¿Cuál es la clave detrás de todo esto? Si ustedes ven al principio, esto se tiene que proyectar sobre un medio. Siempre la luz necesita un medio para ser proyectada. Y en este caso se utiliza un esparcimiento de agua que va a ser de pantalla, que claramente cuando es de noche, acá en tierra, con toda la ciudad por detrás inclusive, el agua, esa dispersión de agua se pierde por la oscuridad de la noche. Entonces queda mucho mejor el efecto y menos perceptible ese efecto 3D. Pero claro, cuando uno piensa en términos de vapor de agua, que es lo que se intenta hacer aquí, nosotros tenemos la atmósfera como vapor de agua. O sea, nosotros en nuestras cabezas tenemos una pantalla gigantesca de proporciones de nuestro propio mundo, que es nuestra atmósfera. Por eso las estrellas no se ven cuando uno se eleva a una determinada altura, ya después de los 30, 40 kilómetros se pierde las estrellas porque no hay donde proyectar la luz. Entonces, acá ya vemos dos cuestiones técnicas que existen. Una es una proyección que sea lo suficientemente transparente, pero que pueda producirse que se refleje la luz, en este caso la atmósfera, y luego un sistema en el cual dé la ilusión de objetos tridimensionales, totalmente full de color, textura, etc. Y la tercer pieza la encaja la tecnología audiovisual que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tuviésemos que hacer una nave extraterrestre al mejor estilo Día de la Independencia, la tenemos. ¿Por qué? Porque ya la vimos en películas. Entonces simplemente se traslada eso mismo a esto. De hecho, no es casualidad que también en este tipo de espectáculos que aparece por detrás el Apolo, el Saturno 5 elevándose y yendo a la humanidad a salvarla. Entonces, vemos constantemente esta cuestión en donde pareciera ser que la tecnología está para desarrollar ese show espacial. Otras tecnologías menos gráfica es, por ejemplo, la del láser plasma, que esto es más precario porque justamente proyecta una serie de puntos de luz, pero en el aire directamente también, sin necesidad de agua, ¿sí? Lo proyecta directamente en el espacio que hay ahí en el aire. Se le puede dar movimiento, se puede hacer una formación de ovni, porque claro, también nosotros estamos muy acostumbrados a que inmediatamente un círculo blanco en el cielo de luz ya es un ovni. Entonces, de golpe aparece una flota de ovnis, ¿no? Estamos proyectando, ¿no? Estamos imaginándonos en base a lo que nos han siempre mostrado en las películas y demás. Sí, Esto estamos proyecta programados ya para eso, ¿no? Exactamente. Son años y años. Exactamente, años y años. Y después hay otra tecnología que también está muy buena, que justamente se llama helios, como el helio, como el gas helio, y además como el dios helio, que es el dios sol, que se llama helio display, y encima estas imágenes o estos videos son muy viejos, son del 2014, o sea, estamos hablando que ya seguramente esta tecnología se ha mejorado ampliamente. Se llama Helios Display porque puede proyectar en el aire directamente en una corriente de calor. O sea, calienta el aire a penitas y como ustedes pueden ver, se proyecta la imagen, siempre desde un proyector, pero está en el medio del aire. De hecho, la persona, ahí está la Tierra esférica para que nunca nos olvidemos, vimos el Apolo, el Saturno 5 y ahora la Tierra esférica. Parece que estos productos están muy relacionados con el modelo heliocéntrico. Fíjense que cuando la persona camina y mueve el aire, ven que se mueve la imagen. El proyector está ahí atrás, ¿sí? Y está proyectando acá en el medio de la sala, en el aire, ellos le llaman helio display, ¿sí? Entonces, por eso cuando la persona pasa la mano, interrumpe la corriente esa de aire y hace que la imagen se deforme. Pero, repito, esto es algo comercial, esto es comercial. De acá nosotros tenemos la obligación de proyectar a lo que pueden hacer hacia adelante. Y después hay ya algunas cuestiones un poquito más militares,
en el cual uno empieza a sospechar, ¿no? Porque, por ejemplo, esta patente, registrada bajo la denominación US 38.138.75A, ahora lo vamos a analizar, donde se envían cohetes a la atmósfera baja y se suelta bario, el famoso bario, que hoy se habla de los chemtrails, justamente, y se genera una nube iónica en la capa más elevada de la atmósfera, que después se puede utilizar para proyectar imágenes, por ejemplo, ¿no? En este caso, en aquel momento, que era 1970, ahora vamos a ver con qué motivo lo hacía, incluso los diarios de aquella época, por ejemplo, la Tribuna de Chicago lo decía: NASA produce otra nube de bario. Washington, 7 de octubre, la Agencia Nacional Espacial, o sea que toda esta cuestión que también está muy relacionada con los chemtrails, la NASA viene haciendo sus experimentaciones con varios metales pesados en la capa superiores de la atmósfera, con determinados propósitos, ¿sí? Pero uno eso con lo siguiente: el Laboratorio de Investigación de la Armada norteamericana, en febrero de 1998, presentó, estos son los involucrados, los nombres que figuran aquí, presenta un display 3D holográfico usando estroncio, bario y niobate. O sea, lo mismo que hoy se libera en nuestra atmósfera con la excusa de reflejar los rayos del sol para que la Tierra no se caliente, es lo mismo que justamente puede producir la capacidad para proyectar un holograma 3D. Y ahí lo dejamos, no estamos diciendo ni una cosa ni la otra. Yo simplemente acá Tú estoy das exponiendo. datos solo. Son datos, estos son datos, David. Podría ser un poco, Iru, ¿no? Como el famoso problema reacción-solución, ¿no? Que ellos inventaron ese supuesto problema de que el sol también calienta para hacer todos esos experimentos allá arriba tirando todo esto, pero al final buscan la reacción de la gente para que sí hay que apoyar la ciencia para que, bueno, proteger el clima y tal, pero al final la solución que te dan ellos, que será la que sea, pero todo va encaminado o podría ir a tener más, pues más investigación en cuanto a luego proyectar a través de lo que han tirado, pues esa capa para poder hacer proyecciones, ¿no? Un poquito también podría tener esa lectura de problema, reacción, solución que sabemos que existe y no paran de tratarlo. Totalmente, inclusive yo la pregunta la extiendo un poco a la ISS, la Estación Internacional Espacial, que hoy en día salimos y la podemos ver con un telescopio, con una cámara de fotos. ¿Se empezó a ver antes o después de la inyección de estos metales pesados en el cielo? Porque yo, hasta que no vea la ISS por arriba de los 40 kilómetros, o sea, que no esté la atmósfera que haga de proyector, sino que enviamos un globo, por ejemplo, superamos la capa atmosférica de los 30 kilómetros y entonces ahí mostramos cómo la ISS pasa por el vacío del espacio. Porque si no, esto puede ser, o casualidad, la ISS está en el espacio del año 2000, pero todo el mundo se ha vuelto loco mostrando la ISS a partir del año 2015, por decirte, ¿no? 2014, no sé cuándo fue exactamente. Entonces, ojo, porque ya puede estar en uso este tipo de tecnología. Ahora, cuando uno desarrolla esto, incluso se vuelve un poquito más interesante el tema. ¿Por qué motivo? Porque justamente dentro de la patente, del proyecto, en la parte del abstracto, o sea, de lo que se trata esto, dice: se discute, año 1998, se discute una innovadora técnica para generar una visualización holográfica tridimensional usando niobate de bario y estroncio. El resultante de eso es: la imagen es un holograma que se puede ver en tiempo real desde una perspectiva amplia de campo de visión. La imagen holográfica está libre de aberraciones inducidas por el sistema, o sea que no tiene deformaciones. Si el sistema se mueve, se sacude, queda libre de todo ese tipo de aberraciones. Y tiene una alta calidad de imagen uniforme.
en todo el campo de visión. Los resultados de la calidad de imagen se obtienen al usar un haz de lectura generado por la fase conjugada a partir de un segundo cristal fotorrefractivo que actúa como un doble bombeo de espejo de fase conjugada, denominada DPPCM, acá es muy técnico la explicación, y a su vez múltiples imágenes tridimensionales son almacenadas en el cristal mediante la multiplexación de longitud de onda, algo similar a lo que yo muestro aquí en este, en este formato de hoy en día que se venden ahí los cubitos de plástico con una imagen 3D proyectada que vos lo ves de todos los costados, ¿no? Pero como para que se entienda, seguramente esto va mucho más allá de este simple elemento comercial que como se imprime en un pequeño cristal, digamos, en este caso es un rectángulo cúbico, se puede a través de láser generar una imagen 3D, ¿sí? Que termina quedando, la carga en un software, es como si fuese una impresión holográfica, simplemente, y cuando termina de generar la impresión dentro de ese cristal, después uno puede verlo tridimensionalmente como si estuviese ahí dentro. Esto no es lo que van a utilizar ni lo que han utilizado, pero lo muestro simplemente como para que nos hagamos una idea, ¿sí? Nada más. Ahora, lo que sí está relacionado en este mismo documento, y es parte de este documento, es esto. El punto 5.6 de eso habla de un avión capaz de tener un proyector holográfico. Tuvimos que ir al sitio de Wayback Machine, que es un sitio libre en el cual uno puede poner un link, el cual puede ir hacia atrás en el tiempo y encontrar una página que ha sido borrada. Ahora, ¿por qué ha sido borrada esta página que pertenecía a un sitio militar? Bueno, allí cada uno, ¿no? O sea, el sitio oficial fue eliminado, el documento quedó y uno puede incluso ir hacia atrás en el tiempo y ver que efectivamente pertenece y existe ese documento todavía. La descripción de esta sección, y ya creo que el dibujo lo dice todo, acá hay como una especie de un avión F-116 que con el objetivo de generar una operación psicológica para el enemigo puede proyectar una imagen de sí mismo para camuflaje, para engañar a las tropas enemigas, ¿no? Dice básicamente, el proyector holográfico tridimensional genera una imagen visual en la locación deseada, acá, allá atrás, en un campo amplio de visión. Y a su vez, remueve el generador de donde proviene. O sea, vos no ves el haz de luz de donde estaría siendo proyectado. O sea, vos ves directamente el producto final en una locación deseada. El proyector también puede ser utilizado para operaciones psicológicas, psychological operation, lo dice acá el documento. Y manejo estratégico de percepción, algo que se necesita para el Blue Beam, una operación psicológica y un manejo estratégico de la percepción del individuo con respecto a lo que está viendo. También es muy útil for optical deceptions and cloaking, o sea, también es muy útil para decepcionar ópticamente o camuflaje, que es cloaking, proveyendo momentáneamente una distracción cuando sea necesario ante el adversario. Y aquí están, ¿no?, las capacidades, como dijimos, precisión de proyección 3D visual en una área deseada, soporta PSYOPs y Strategic Deception, y provee una decepción o un camuflaje óptico de sensor. Se utilizan imágenes procesadas holográficas 3D, láser, cuestiones ópticas, bla, 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 bla. White Paper, Special and Humanitarian Operation, porque seguramente esto sea utilizado para nuestro bien y operaciones humanitarias en donde hay que derrotar al enemigo que claro, nos va a amenazar a todos. Sin duda. Sin duda. A Rusia, seguramente. Seguramente. A Rusia con amor, vamos a escribir ese libro. Quiero decir, como esto es 1998, entonces a lo que voy es, empezamos a ver una serie de ítems que se conectan, sumado a toda la propaganda que hemos mostrado en el primer capítulo y que vamos a mostrar también ahora, pero como dije, nos estábamos enfocando en la cuestión tecnológica. Luego, simplemente para citar y que quede en registro, nos vamos a lo que sería
aquellas experimentaciones que la NASA viene llevando a cabo desde hace mucho, de proyección directamente a través de esos metales pesados, ¿no? Vapor, como dice, vapor de bario, sobre Alaska, que hace brillar y como una especie de aurora boreal. También se mezclan distintas operaciones, pero lo muestro también por una cuestión de que no terminamos de saber exactamente cuál es el procedimiento que van a utilizar, pero sí vemos que está al alcance de ellos la tecnología necesaria para interactuar con el cielo, ¿sí? Con lo que ellos denominan el espacio. Incluso acá mismo la NASA en su propia página celebraba o recordaba que el primer cohete de sondeo lanzado en 1950 creó, ¿sí?, una nube colorida de vapor con su propio trail que está por detrás, utilizando litio, bario, aluminio, inyectándolo en la atmósfera. Esto es muy común a lo que hoy se ve cuando hay un lanzamiento de un cohete y demás. Se ve todo este tipo de manifestación ahí en el cielo, es algo muy, muy conocido. Quedó casualidad también muchos sitios, y esa es la parte tal vez donde empieza la asociación equívoca, incluso creo que muchas veces al menos intencionada, ¿sí? Que es, por ejemplo, muchas veces aparecen lanzamientos de cohetes que inmediatamente son tildados de naves extraterrestres. ¿Por qué? Porque se ve una estela similar a esta, y entonces enseguida es un extraterrestre, es una nave, la NASA nos oculta cosas, y simplemente tal vez es un disparo de un misil de prueba, porque a veces salen las noticias, y otras veces es simplemente eso, es un cohete que está interactuando con las capas altas de la atmósfera y va dejando esa estela. Pero la NASA, ese tipo de cosas las conoce muy bien desde hace mucho tiempo. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta todo este tipo de elementos que sirven como para que de un evento real se malinterprete lo que se está viendo e inmediatamente se lo asocia al colectivo como extraterrestres. Acá vemos otros ejemplos también de aquella misma época, utilizando también distintos gases, épocas modernas también, obviamente, pero vemos ese juego que tiene la NASA constantemente de interactuar con la capa alta de la atmósfera, emitir metales pesados y, bueno, buscar sus investigaciones, a veces relacionadas al clima, otras veces al tema de la ionosfera, otras veces se puede utilizar para proyectar imágenes. Muestro simplemente las noticias porque lo que está marcado en rojo es justamente lo que deja en claro qué es lo que están haciendo estos lanzamientos de cohetes puntuales, en este caso puntuales. Lo que sí se puede ver a grandes rasgos es que todos los días un montón de aviones que despegan están inyectando cosas en la atmósfera. Y esas cosas son metales pesados. Y varios de esos metales pesados son los que se utilizan también o se podrían utilizar para recibir más sólidamente una proyección holográfica. Claro. Después, están creando la pantalla, vamos. Podría decirse, por eso digo, curioso, me gustaría ver la ISS por fuera de la capa atmosférica, a ver si está como un objeto físico ahí arriba o no. Claro. Después, obviamente, a todo esto lo cito nada más, pero no lo estoy asociando de forma directa porque no tengo la data empírica de eso, ¿no? Pero quiero decir, cuestiones como el HARP, lo hemos escuchado muchísimas veces, algunos lo asocian con una manipulación climática, otros lo asocian con un calentamiento en la ionosfera para hacer rebote de ondas, que son cosas que se necesitan para el scatter, de lo que se llama tropospheric scatter, que es cuando un radar, una antena emite una señal, usan a la ionosfera como espejo y rebota y puede viajar cientos de kilómetros, y justamente por una necesidad, cuando no hay satélites, vos tenés que transmitir microondas de otra forma, y el rebote de microondas es una técnica muy conocida, y ellos descubrieron en la época de los cinturones, cuando descubren los cinturones de Van Allen, y cuando hacen toda la experimentación de la operación Dominique, haciendo estallar bombas de hidrógeno, descubren justamente bombas de hidrógeno a 80 kilómetros de altura, descubren que la ionosfera se puede calentar y se alisa y se genera como un espejo de rebote de ondas.
Por eso después, al poco tiempo, empieza la fantasía de Arthur C. Clarke, induciendo a la idea de satélites geoestacionarios. Que existen este tipo de cosas, existen, que están operativas en la misma forma que fueron concebidas o con algunas alteraciones o modificaciones, y obviamente uno siempre va a encontrar la contrainformación de que este proyecto sí se llevó a cabo, pero fue descartado, desensamblado y ya no se utiliza ni nada por el estilo. Lo que está claro es que cuando uno habla del gigantesco show espacial, en términos de cartas de Steve Jackson, se lo puede ver muy, muy gráficamente, ¿no? Hoy en día creo que Steve Jackson necesita una reinterpretación a lo que habitualmente uno encontraba en internet, en los canales de información alternativa. Porque incluso el propio Steve Jackson pone la carta de la Tierra plana, no sé si ustedes la habrán visto o no, que es muy interesante porque lo que dice Steve Jackson en la carta de la Tierra plana, déjenme que lo muestro para que quede sí, a ver si la registro. tienes. Sí, la tengo aquí. Mirá que hemos navegado la internet y hemos visto videos de las cartas de Steve Jackson por doquier. Todo tipo de canal de YouTube ha hablado de las cartas de Steve Jackson. Ahora, ¿cómo puede ser que nadie reparó jamás en esta carta? Yo esta no la había visto. Para decir lo que... Y además es una buena carta dentro del juego, que tiene poder y resistencia. Es la carta esta, básicamente. Esperemos, espérate que abra y así, a ver si abre acá. Vamos a ver por qué está tardando tanto, no lo sé. Bueno, pero la muestro acá, mirá, dice, básicamente sí, dice, people laugh, dice, ¿no? La gente se ríe, pero los terraplanistas saben algo. Y después continúa con la propia acción de la carta. Muestra obviamente una tierra plana cuadrada, al mejor estilo lo que se le decía a la gente supuestamente en la antigüedad, ¿no? Y un barco navegando en el aire. Pero ahí lo dice, no dice que es una mentira, no lo presenta como el show de la NASA que está con un decorado. Dice, la gente se ríe, pero los terraplanistas saben algo. Y esto era en 1995. Y nadie se detuvo en esta carta. Ahora, Steve Jackson también, cuando tiene ganas, te dice, mirá, la Tierra esférica atrás de fondo, con las montañitas y el Apolo, están en un set de televisión. La cuestión de las bases lunares, y bueno, puede ser algo, disidencia controlada. Mucho show espacial con meteoritos, de golpe la NASA se queda sin cintas para grabar, esto es una noticia oficial donde la NASA dice que reutilizó cintas. Sí, eso es una noticia oficial. La NASA reutilizó cintas de las misiones Apolo por bajo presupuesto y porque no tenía para ir a comprar cintas. Básicamente. En esa época de los casetes, ¿quién no había reutilizado o regrabado encima? Pues la NASA también son humanos. Es una nota que hasta salió en Reuters. Las cintas del alunizaje se borraron, admite la NASA. Jolín, y bueno, nada. Se borraron y regrabaron arriba. Bueno, satélites asesinos, la sociedad L4, que es una cuestión que tiene que ver con logias ocultistas que participaban en las operaciones espaciales, fanáticos de la ciencia ficción, satélites de poder, satélites espías, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con tipo círculos de Nazca en la Luna, el negocio que genera la cuestión extraterrestre. Todo puede ser interpretado. No cabe duda que hay un show espacial y que es parte de todo esto que estamos hoy analizando. Hay un personaje muy, al menos para tener en cuenta, que es esta mujer que fue secretaria de Wernher von Braun. Wernher von Braun, padre de, bueno, militar, científico nazi, su padre Otto von Braun, perteneciente a los servicios militares alemanes, prusianos y demás, con una historia, un apellido, con una historia por detrás bastante elitista, digamos, no es un cualquiera como Jane Blunt, por ejemplo. ¿Lo conocen a Jane Blunt? Quien cantaba You Are Beautiful. ¿Cómo no? You Are Beautiful. ¿No lo conocen a Jane Blunt? Sí, vale, sí. Sí, Jane Blunt. Sí, ya sé quién es. Jane Blunt.
después lo vamos a ver. James Blunt, sí, ahora ya sé quién es. No, Sí, no, sí. no. Este, Y nos lo Toca todos pone. los palos, Iru. este tipo viene de un linaje sanguíneo donde su chosno abuelo pertenecía a los servicios militares de alta jerarquía ingleses, de la reina. Su Ajá. padre es militar, piloto de helicóptero de las Fuerzas Aéreas inglesas, y él también es piloto de helicóptero militar de las Fuerzas Aéreas inglesas, pero después con el tiempo se dio cuenta que su vocación era ser cantante, y para mayor propaganda también se dio cuenta ya de muy adulto él, se le vino a la cabeza, ¿por qué no hacer un disco donde reforcemos que el hombre llegó a la luna? Y le voy a poner al disco el aterrizaje lunar directamente, Moon Landing. Y pasó de cantar You Are Beautiful a vestirse como un militar, literalmente, pasó a vestirse como un militar y hacer shows donde él habla de que el hombre llegó a la luna. Increíble, ¿no? La verdad Bueno, que... no sabía nada de él. Me quedé en el You Are Beautiful, ese que era como muy así, muy blandengue, ¿no? Como muy así. Quedaba, o sea, ahora ha cambiado de... Y ahora te pone esto, te pone la luna en su disco, te abrís y el disco es la huella de Neil Armstrong, pero como de la humanidad, y te canta literalmente lo necesario que es respetar a los científicos. Literalmente lo que te estoy diciendo, no es un chiste. Y se pone él en un reflejo de un casco de astronauta. Qué casualidad. Estas son esas cuestiones que muy casuales que tiene la propaganda moderna. Karin Russell dice lo siguiente, esto es muy interesante, porque ella está muy metida y ha hablado en muchas conferencias y se ha encontrado y se ha juntado con mucha gente que profesa la ufología. O sea, por ejemplo, el proyecto Disclosure y demás, la han invitado a esta mujer. Yo no sé si sabe que la Tierra es plana o no, desconozco, pero lo que dice en cuanto al objetivo de la militarización espacial es clave, independientemente de lo que sepa o no sepa. Y también es clave el hecho de haber participado siendo la secretaria de Wernher von Braun. Entonces, lo que ella nos comentaba es lo siguiente. Mi nombre es Caroline Rosin, soy una educadora que se convirtió en la primera mujer en ser una gerente de una compañía militar espacial en Industrias Fairchild. Soy consultora de misiles espaciales de defensa y he consultado a numerosas compañías, organizaciones y departamentos gubernamentales, incluso la comunidad de inteligencia. O sea, tiene un buen portfolio, ¿no, David? ¿Usted qué opina, maestro? Sí, ya solo con llegar a ser la secretaria de Wernher von Braun, el padre de la cohetería, pues ya tiene un buen currículum, pero además después, al parecer, siguió haciendo currículum metida en todas esas industrias armamentísticas también. La gran pregunta es, ¿habrá participado de algún cumpleaños de Jack Parsons? Seguro que algo había escuchado. Porque en alguna le va a estar. Claro, Aleister Crowley, estaban todos en el mismo club, ¿no? Recordemos que el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, de la NASA actualmente, dicen que tiene esas siglas por Jack Parsons Laboratory, porque Jack Parsons fue quien diseñó muchísimo el combustible utilizado para los cohetes de enviar el hombre a la luna, al Saturno, ¿no? En fin, después lo vamos a tomar. Eso. Dice, fui consultora para TRW trabajando en un misil MX, así que formaba parte de esa estrategia. Lo que terminó siendo el modelo a seguir de cómo vender armas radicales en el espacio al público, básicamente. Y fundé el Instituto para la Seguridad y Cooperación en el Espacio. Un think tank, un tanque de ideas radicado en Washington DC. Cada vez que escuchamos la palabra think tank, entendemos que son lobistas de alto calibre con acceso verde para cualquier tipo de industrias, ¿no? Soy escritora y he testificado delante del Congreso de los presidentes de la Comisión sobre el Espacio y a numerosos comités de este tipo de relevancia. Dice, cuando era gerente corporativa en Industrias Fairchild desde 1974 hasta 1977, conocí al difunto Dr. Wernher von Braun a principios de 1974. Pero me aseguró que viviría algunos años más para poder hablarme sobre el juego que se estaba jugando, ¿no? Wernher von Braun falleció de cáncer, creo que fue de hígado,
No, de páncreas, que es odio en el territorio desde la medicina germánica. Y es un dato que no es menor, porque pareciera ser como que no estaba muy cómodo teniendo que trabajar y haciendo lo que estaba haciendo, tal vez sabiendo que lo que estaba haciendo era una farsa. Y para los enemigos, supuestamente. Y para los enemigos, era un supuestamente. nazi al lado de Hitler y le tocó luego con la operación Paperclip de irse a Estados Unidos. Así Steve que Jobs murió también de este cáncer de páncreas. ¿Quién? Steve Jobs. Steve Jobs también lo hemos analizado. Murió de cáncer de páncreas, sí. Y que tenía Mira él, lo que... los mayores problemas estaban en su territorio, en su empresa. Lo echaron de su propia empresa, después volvió, empezó a tener problemas administrativos, corporativos dentro de la propia. Exacto. Sí. Le comieron el territorio, tal cual. Le comieron el territorio, exactamente. Dice, pero me aseguró que viviera algunos años más para poder hablarme del juego que se estaba jugando. Palabras muy lindas para algo tan terrible. El juego consistía en armar el espacio, o sea, en militarizar el espacio exterior. Para controlar la Tierra desde el espacio y el espacio en sí. Por eso yo mostraba las cartas de Steve Jackson, estas que ustedes ven acá al costadito, donde está, ¿no? Satélites espías, satélites que te atacan, satélites asesinos, estaciones internacionales espaciales. Ahora las noticias son que en realidad España está en guerra con Rusia porque Rusia desvió un satélite que podía haber ido y todo ese tipo de noticias son Blue Beam, porque lo que te hacen es reafianzar la idea de que el espacio exterior existe, porque escúchame, mirá, hay una guerra en el espacio. Las naciones se pelean por los satélites, se bombardean los satélites. Yo me acuerdo de esta noticia, ¿no? Que decía, RT incluso, decía, ojos en órbita. Detecta un grupo de aparatos cósmicos dedicados a la inteligencia radiotécnica sobre Rusia. Me encanta aparatos cósmicos. ¿Qué sería un aparato cósmico? ¿Qué es eso? Sí. Pero ¿Qué bueno, me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pero esto sale en las noticias, ¿no? Un aparato cósmico. Lo ha declarado jefe de las tropas de defensa espacial rusas. En una entrevista, el militar ha destacado que estos aparatos fueron creados recientemente con el propósito de vigilar Rusia y estaban camuflados como si fueran basura espacial. No obstante, no ha precisado a qué país pertenecen estos dispositivos. Ha explicado que la tarea del Centro de Inteligencia Aérea es concretizar la ubicación del objeto en la órbita y las maniobras que realiza. Esta es otra, ¿no, Iru? Porque que siempre lo decimos. Nos hacen creer otra ilusión, que hay países enfrentados unos con otros, como si no hubiera una mano detrás controlándolo todo. A ver, si estás en guerra y luego supuestamente tienen un montón de satélites ahí, espías sobre todo, lo primero que tienes que hacer es ir a cargarte sus telecomunicaciones y sus espías. Lo que no puede ser, o sea, que mantengan ese verso en el espacio, igual que mantienen el de la Antártida, por supuesto, pero lo que no puede ser es que te hagan creer que están en guerra y luego arriba sean amigos o ni siquiera se tocan sus supuestos satélites espía, por favor, si es lo primero que tendrían que hacer. No, porque están camuflados como basura espacial. ¿No escuchaste vos? Sí. Y esta era otra. Esta era una muy buena también, de los amigos del país. Pero perdona, es que la idea es que para que no choquen los satélites de unos contra los de otros, tienen que estar monitorizando supuestamente todo el rato las trayectorias que tienen, porque si no podrían chocar. Entonces, aunque estén camuflados en basura espacial, es igual. Estos no, los otros. Pero tienen que saber en todo momento, supuestamente, cuál es la órbita para no haya contacto. Entonces, que no, eso es un verso tan grande que no se sostiene. El PAS, satélite español, chicos, para ustedes, dará 15 vueltas diarias a la Tierra y cubrirá un área de más de 300.000 kilómetros cuadrados. O sea, esto es un avión que hace esto, básicamente, pero lo hace esto acá el PAS, porque le ponen esos nombres, ¿no? La Paloma de la Paz que va a volar en el espacio exterior, ¿sí? Pero hay un problema, dice el diario El País. Su radar de banda X le permite tomar 100 imágenes nocturnas y diurnas sin importar la meteorología. Fantástico. Entre las capacidades del satélite están las misiones militares, policiales y tráfico de control marítimo. Todo esto lo hace un satélite lanzado en el 2015. Pero después todo necesita ser operado desde tierra, ¿no? Y ser fomentado de alguna manera o sostenido desde tierra. Lo que sí
quería mostrar era esto, pero para que se entienda la militarización. Ya en aquel entonces, 29 de diciembre del 2015, El País, un diario muy conocido, decía: Putin deja en el limbo al primer satélite español de observación. El presidente ruso suspende el lanzamiento del cohete Dnipro por la crisis de Ucrania. No sé si le suena un poquitito, ¿no? 2015. Hoy en día la crisis de Ucrania empezó con las noticias de la Estación Internacional Espacial deja de ser asistida por los cohetes Soyuz, la Estación Internacional Espacial dejará de estar operativa si Rusia no colabora, tenemos que retrasar el viaje a Marte porque Rusia no colabora por la crisis con Ucrania. Y ven cómo se va repitiendo. Pero todo esto es militarización del espacio. Esto es militarización del espacio. Para controlar a la Tierra del espacio en sí, ¿no? Decía. Von Braun tenía un largo historial de trabajo con sistemas de armas. Obviamente, el propósito de la vida de Von Braun durante los últimos años de su vida, los años en el que él se moría, era el de educar al público y a los que están en el poder. Esta era ella, junto a Ferne Von Braun, bajo un paraguas satelital de máxima protección. Dice, porque las armas radicales en el espacio son una idea tonta, peligrosa y desestabilizadora, demasiado costosa, innecesaria, impracticable e indeseable. O sea, impracticable es como, buenísima la teoría, pero esto no se puede llevar a cabo en el espacio. No se puede poner esto en el espacio. Y sobre las alternativas que están disponibles, digamos, es así como un discurso, en su discurso del hecho de muerte, me educó sobre los conceptos y sobre quiénes eran los jugadores en este juego. Lo que me pareció más interesante fue una frase repetitiva que me decía una y otra vez. O sea, el tipo había entrado en una especie de psicosis en el cual sabía que algo se venía y no lo podía guardar, no lo quería callar, y lo repetía una y otra vez. Y no es cualquier frase. Durante los aproximadamente 4 años que yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Y esa frase era: la estrategia que fue usada para educar, una palabra muy bonita para decir para adoctrinar, para programar al público y a los que son tomadores de decisiones, o sea, congresistas, senadores, etcétera, etcétera, que aprueban los presupuestos, ¿no? Perdón, se me fue el... En el mejor momento. En el mejor momento, aquí. Y era la estrategia utilizada para los que toman decisiones. Y la táctica de asustar, ¿sí? El giro que se estaba dando en el sistema armamentístico. Y es así como identificamos a un enemigo. El enemigo, dijo primero, en aquel entonces, cuando comenzó este adoctrinamiento, era el enemigo contra quien vamos a construir un supuesto sistema de armas espaciales. Obviamente, una idea muy ridícula, innecesaria, muy peligrosa y demasiado costosa, pero el enemigo es el que todos se nos puede estar imaginando. Ahora lo va a decir. Eran los rusos. Obviamente, toda aquella propaganda, ¿se acuerdan que vimos en la primera época, en el primer video del Sputnik? Uy, los rusos pusieron una chatarra espacial. Justificación al problema. Y ahora tenemos que nosotros construir toda una plataforma militar espacial porque los rusos tienen una pelota giratoria metálica sin propulsor que se mantiene en órbita mágicamente. Entonces ahí vemos que el Sputnik fue una estrategia. No fue nada que tiene que ver con la ciencia ni con espiar. Es justamente la provocación necesaria para continuar con toda esta planificación. Dice la estrategia. El problema reacción-solución que siempre usan. Sí. Exactamente. Dice, la estrategia que me enseñó Ferne Von Braun era que primero eran los rusos los que serían considerados como enemigos. De hecho, cuando yo lo conocí en el 74, era un enemigo ya identificado. Nos dijeron que habían destruido nuestros satélites. Fíjate vos, ¿no? Que se repite lo mismo. Nos dijeron que vendrían por nosotros para controlarnos y toda esa historia, ¿no? Y ahí el Sputnik, el Mechta,
y nos espían los rusos, tenemos que parar esta locura, hay que competir, tenemos que llegar a la luna, esto, aquello, lo otro. Nos dijeron que vendrían por nosotros para controlarnos. Y toda esa historia. Primero los rusos fueron el enemigo contra quienes construiríamos armas radicales en el espacio. Después eran los terroristas, que serían identificados y les seguirían muy pronto. Obviamente sobran los ejemplos de ese tipo de cosas. Hemos oído hablar muchísimo sobre terrorismo en los últimos años. Y después identificaríamos a los locos países tercermundistas como los enemigos, ¿no? No sé, Nicaragua, El Salvador, ¿no? Todas estas cuestiones de países tercermundistas que tienen dictadores, que no dudarían en apretar el botón rojo si tuviesen la posibilidad de enviar una bomba nuclear, etcétera, etcétera. Pero dijo que eso sería el tercer enemigo contra quien necesitaríamos radicalizar el espacio. Ahora viene un tema muy fundamental, dice. Lo más divertido de todo era contra lo que llamó él aliens o extraterrestres. Divertido. Divertido, sí, claro. Dice, esa era la última carta. Ese era el último enemigo. Y ahí es donde entra en obsesión Wernher von Braun. Era una y otra vez que me decía, durante los últimos 4 años que lo conocí y daba sus discursos para él, me recordaba esa última carta. Me decía, Carol, recuerda, la última carta será contra los aliens. Tendremos que construir armas militares espaciales contra los aliens. Y eso es toda una mentira, decía Wernher von Braun. Es una mentira. Ella ahora dice, creo que era demasiado ingenua en aquel momento para saber la seriedad de la naturaleza del giro que se estaba teniendo lugar, que estaba teniendo lugar en el sistema. Y ahora las piezas empiezan a encuadrar. Estamos construyendo un sistema de armas radicales en el espacio basado sobre una premisa que es una mentira. Es simplemente un giro en la trama. He concluido que está basado en unas pocas personas que están haciendo mucho dinero y ganando poder. Está basado en el ego, no es nuestra esencia y quién realmente somos en este planeta, yo diría en este mundo, y queriéndonos en paz los unos con los otros y cooperando usando tecnologías para solventar problemas y curar a la gente, etcétera, etcétera. Y en lugar de todo eso, digamos que hay unas cuantas personas que están jugando un viejo, peligroso y costoso juego para su propio beneficio y la lucha por el poder. Eso es todo lo que es. Entonces, acá empezamos a ver esta cuestión de la última carta es la guerra contra los extraterrestres. Ajá. Dicho en este caso por Wernher von Braun. Después salió a la luz lo de la NASA Blue Beam Project. ¿Esta señora sigue viva? Sí, sigue viva. Uh-huh. Y sobre todo la idea de dejen de ser ingenuos. Que lo mismo que pasaba antes cuando ella daba estas palabras y Wernher von Braun, pasa lo mismo ahora o peor. Dejen de ser ingenuos. Como mínimo cuestiónense. El tema de que no podemos estar viajando por ningún espacio infinito ahora mismo alrededor de una pelota que está viajando. Es una locura. Como mínimo cuestiónenselo. Porque es que todo lo que nos han adoctrinado de pequeños, desde que nacemos hasta que nos morimos, va directamente a lavarnos el cerebro para después poder implementarnos todo esto. Es que cuando ya lo revisionas y te lo has cuestionado y ya lo descartas, lo oficial, es tan claro y evidente hacia dónde nos llevan, que la única manera de sostenerlo es manteniéndonos ingenuos, por no decir otra cosa. Pero es una barrera, David, es una barrera tan difícil de atravesar que te supone, supongo que todos hemos pasado por ella, ¿no? Está en el condicionamiento que al principio te cabrea. Yo cuando me enteré de que existían terraplanistas,
ardí en cólera hace unos años, incluso, Pero o sea, mira, pasas por todo, pero sí hay fotos, y luego, claro, cuando ya lo asimilas, tienes que asimilar un engaño tan grande, ¿sabes? Te tiene que caer todo, entonces es demasiado duro como para querer darte cuenta, entonces es normal que mucha gente no quiera. Como sí, no, totalmente. no lo quiero justificar, pero es por entenderlo, ¿no? Es que No, hay que entenderlo, sí, el claro. adoctrinamiento viene de tan atrás, es tan continuo. O sea, es que está el globo en todas partes. Empieza una peli, abres un libro, o sea, es que luego empiezas, hay juguetes, o sea, es que está en todas partes. En tus amigos, en tu familia, Todo, en todo, en tu Los marido, niños evidentemente. pequeños. Sí. todo. O sea, es una Pero ¿y cosa. cuál es el último fin de todo esto? No, es que no hay un último fin. Mantenemos. No hay un último fin. Hay simplemente objetivos a cumplir. Nadie conoce el último fin. Obviamente conocemos el primer fin. Quitarte todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Controlarte hasta lo más absoluto de tu ser. O sea, que no es solamente una cosa controlarte mentalmente, también es... No, es todo, es ya todo. una capacidad espiritual, claro. Claro, es que el modelo heliocéntrico en realidad lo que te viene a decir es, nosotros venimos del mono, hay un proceso evolutivo, de pura suerte aparecimos aquí, por suerte la gravedad atrajo el polvo estelar que formó la primera roca que terminó atrayendo otras, y mira, acá está el planeta Tierra con toda su magnificencia, pero vos sos un excremento de mono evolucionado, básicamente, y acá venís simplemente a nacer, consumir, reproducirte, ya no, porque somos muchos, morir por una causa mayor que te la va a hacer creer el Estado, tu patria. Te va a mandar a la guerra, a morir por esto, a morir por aquello. Hoy morir es un acto digno para la naturaleza, porque somos muchos, respiramos demasiado aire, exhalamos demasiado dióxido de carbono y hay que salvar al planeta. Y tiren el humano para la mierda, dice una canción. Lo estoy diciendo muy por arriba, ¿no? Todo eso, sin el modelo heliocéntrico, la gente no se lo podría creer. No habría formadores de opiniones, ni congresistas, ni senadores que aprobaran presupuestos ridículos para operaciones a favor de la naturaleza y en contra del ser humano de manera totalmente ridícula. Entonces, bueno, ahí empieza. ¿Dónde termina? No sabemos. Vamos viendo las fichas que van poniendo. Por lo pronto, donde va a continuar es en el metaverso. Es en un ser humano que prácticamente va a terminar en una especie de Matrix, literalmente consumiendo comida sintética en un cuarto de 2x2 enchufado a una realidad virtual. Así, directamente, ¿no? Para satisfacer la felicidad que le falta por no interactuar con la naturaleza. Hay muchas capas de cebolla y de profundidad. Yo cada día me sigo sacando también. Pero claro, yo entiendo la dificultad que tiene todo eso, pero hay que hacerlo, hay que dejar de ser ingenuo, hay que dejar de creer en el sistema de mil maneras diferentes, pero esta pieza del puzzle, como decíais al principio, es importantísima y maravillosa, porque te quita 10 capas de cebolla de golpe. Y luego te quedan más, ya te digo, y coger conciencia de todo lo que nos están haciendo y todo lo que implica es complicado. Y bueno, lo coges con el tiempo a través de investigar y de que las cosas vayan macerando y se vayan pues aposentando en uno, ¿no? Eso lo haces cogiendo conciencia desde otro plano, no sé, alterando tu conciencia de otra manera. Pero yo entiendo que requiere tiempo, sí, pero es imperativo ya hacerlo, ¿no? Bueno, al menos bajo mi punto de vista, ¿no? Y mi comprensión, es imperativo dejar de ser ingenuos y ponerse como mínimos a cuestionarlo, porque esto, como decía, el por qué lo hacen siempre es por control. Pero lo que pasa es que hay muchos tipos de control, desde el control de territorios hasta el control mental, hasta el control económico y, por supuesto, para nosotros, que con Iru siempre hemos coincidido con esto, está el control espiritual, es el vaciado absoluto. Pero hay muchas capas y mucha profundidad en eso, pero es que no se puede ya. Estamos en un momento importantísimo, bueno, al menos yo para mí mismo, pero creo que en conjunto también que estamos todos relacionados y ya no puede esperar más esto. Tal cual, es eso. Es muy difícil el paso ese de pantalla, ¿no? Pasar de creo en el sistema, creo en todo lo que me han contado, he descubierto que me han engañado, que todo es mentira y tengo que volver a empezar. A veces hay gente que prefiere quedarse en esa pantalla, que es más cómoda.